Sean todos bienvenidos a un nuevo reporte de vuelo. Me encuentro en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito y hoy estoy volando a Los Años, un vuelo nacional dentro del Ecuador. Me voy a Guayaquil porque hay un evento de Airbus en esa ciudad, así que me invitaron, voy a cubrir ese evento. Es sobre seguridad, que ya les estaré contando más noticias y más información en el blog endelarenas.com, que no te olvides de visitarlo para información aeronáutica de Ecuador y del mundo. Bueno, volviendo al reporte de vuelo, estamos en una súper ventosa tarde en Quito, son casi las 3 de la tarde, voy a estar volando con Avianca, un Airbus 320, espero que no haya demoras, he visto algunos aviones ya irse hacia el aire, porque ahí el viento está bastante complicado el día de hoy. Ya dos vuelos han desviado de Avianca justamente hacia Manta. Vamos a ver cómo nos va. Les voy a mostrar todo el proceso para pasar los filtros de seguridad. Vamos a hacer un poco de spotting. Lo interesante es ver cómo es volar domésticamente o nacionalmente, me gusta más decirlo, entre Quito y Guayaquil, que vale decir, es la ruta más transitada con más vuelos comerciales de Ecuador. Y aquí les dejo una pregunta para ustedes el día de hoy. ¿Cuántas frecuencias diarias creen ustedes que hay entre Quito y Guayaquil en promedio? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios cuál crees que es. Contesta ahorita así, sin buscar en internet, no se vale, buscar en internet no se vale, no hagan trampa. Déjame saber abajo en los comentarios cuántos vuelos diarios crees que hay entre Quito y Guayaquil. En su momento llegó a ser una de las rutas más transitadas de toda América Latina. Actualmente ya no lo es, pero sigue siendo la ruta más importante de vuelos en Ecuador. Así que bueno, partamos con el reporte de vuelo. No te olvides suscribirte al canal, darle like y comentar la primera pregunta que te dejé. Y también lo que tú quieras, si tienes dudas sobre cómo es volar en Avianca, cómo es volar un vuelo nacional, requisitos, lo que tú quieras, déjame las consultas aquí abajo en los comentarios. Y bueno, y si me falta algún dato contarles, vamos a ver qué contenido generamos hoy. Vamos a ver muchos aviones, hacer un poco de spotting y nos vamos ahora para adentro, que hace bastante calor y seguro me estoy quemando. Así que bienvenidos a este nuevo reporte de vuelo. Estamos con la torre de control, como siempre, protagonista en los videos. Y ahí se ve la colita de un 777 de Emirates y también, si no veo mal, ya está un 767 de UPS estacionado. Y como estoy volando a Guayaquil, estoy viajando solo con maleta. La típica maleta que le dicen la maleta tendencia de viajes es esta. Así que ahora sí ya vamos para adentro, pero quería mostrarles que solo estoy viajando con mochila. Y esta mochila es excelente, te permite viajar con bastante ropa. Con esta mochila me fui a Perú por 7 días y te entra todo. Y así no pagas por maleta de mano y peor maleta de bodega. Y justo mientras grababa el video me di cuenta que llegaba el KLM, el 777, directo desde Ámsterdam, así que vine acá para hacerle una toma y disfruten su aterrizaje. Y como pueden ver, está aterrizando el avión en sentido norte-sur, pista 1-8, debido a que estamos llegando a la época de vientos por la época seca aquí en Quito. Y ya que me vine por este lado de la terminal, les puedo mostrar un poco lo que es la ampliación del aeropuerto de Quito. Está muy pronto ya a inaugurarse. Esta sección me parece que creo que septiembre-octubre ya se abre toda esta nueva parte de la terminal. Por eso ya está casi listo, diría que ya faltan muy pocos detalles para poder verlo en funcionamiento. Pero así se ve en este momento la parte, lo que será la tercera entrada 1-2 y será la tercera entrada a la terminal, que justamente vamos a poder ver ya hasta aquí el letrero. Y ahora sí, nos vamos para dentro de la terminal a la sección de salidas nacionales y vamos a ver cómo se encuentra el ambiente en este momento en el aeropuerto. Y como vemos, está a full este momento el aeropuerto de Quito. En un momento van a salir vuelos hacia Ámsterdam vía Guayaquil, el vuelo de Iberia. Entonces por eso hay tanta gente en este momento en la terminal, principalmente vuelos internacionales, lo que sale ahorita, también Copa, obviamente Bogotá. Pero así está el ambiente adentro del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.
Y recuerden que ahora para vuelos nacionales ustedes tienen que pasar a filtros de seguridad solo por donde dice la letra A. Antes había una forma como que mixta entre vuelos nacionales e internacionales. Ahora puedes hacerlo directamente, más bien ahora solo puedes hacerlo para nacionales por la zona A, por la derecha de la zona A, y allá por la zona C para vuelos internacionales. Y por si acaso, la zona de check-in de Avianca de vuelos domésticos es justamente aquí, pasando por la zona A. Aquí están todos los counters de ellos. Y les tengo una novedad. Me cancelaron el vuelo, tenía el vuelo 1674 de las 4:20 de la tarde. Pero debido a que los aviones se han desviado hacia Manta, como les comenté, me han cambiado un vuelo más tarde que sale a las 5:20, una hora más tarde prácticamente. Así que bueno, me voy a la sala de embarque a recorrer un poco el aeropuerto, la zona nacional, y de ahí, bueno, esperar que salga el vuelo y que no haya más demoras. El problema de todo esto es que perdí mi asiento de ventana, que mágicamente el sistema me dio aleatoriamente, me asignó uno. Y bueno, ahora me voy en pasillo, ya nada. Ahí está nuestro vuelo cancelado, bueno, era 4:45 realmente, 1674 cancelado. Nos vamos en el siguiente de Avianca de las 17:20 horas. Y bueno, así es la vida, así es la aviación. Los planes cambian. Lo importante es que había un vuelo bastante próximo después, porque están unificando el vuelo 1674, lo están unificando con el vuelo 1662. Entonces, bueno, así nos pasa. Iremos en pasillo. Voy a intentar hacer un cambio de asiento, preguntar a alguien si me quiere dar la ventana. A veces funciona, a veces no. Veamos, igual ya salir a las 5:20, tal vez del atardecer. Si no, bueno, sigamos con el recorrido. Y claro, como la asignación fue automática de la ventana, no puedo reclamar. Si habría pagado yo por ventana y me eliminaban la ventana, ahí sí obviamente me acercaba a Bianca a reclamar de que me den mi ventana que por ley había pagado. Pero bueno, estamos ahora en la zona que es muy bonita. Es la zona que parece como el centro histórico de Quito, donde encuentras de todo, perfumería, encuentras snacks, bebidas, agua, de todo un poco. Estas piletas, es muy bonita esta zona bautizada como Rialto. La sala VIP, no creo que quiero entrar, prefiero estar viendo aviones. La tarde está bonita, bastante sol, así que mejor me voy a buscar un lugar bonito para hacer un poco de spotting. No encontré ningún lugar muy bonito, la parte alta de la terminal para ver aviones, así que me voy a las salas D, que son a nivel del piso, para ver qué vemos por ahí. Y volviendo al tema de la cancelación de mi vuelo, que originalmente era un Airbus 320, ya no va a ser un 320, sino va a ser un 320, pero no un 320 Neo, sino un clásico. Vale decir que yo me enteré por las pantallas del aeropuerto. Y mi pase de abordar sigue diciendo la hora de siempre. La aplicación de Avianca no me ha notificado absolutamente nada todavía. Ahí está el 777 de KLM que pudimos ver aterrizar. Un 320 de Avianca. Por acá un 319 de LATAM. Y acaban de asignar la sala de embarque para mi vuelo a Guayaquil. Y va a ser justamente aquí en la D2. Sin querer llegué a donde tenía que llegar. Y ustedes se preguntarán, Nicolás, ¿tienes algún beneficio, alguna compensación por el vuelo cancelado? En este caso, como les conté, hay bastante viento, la pista está bastante turbulenta, digamos, por las condiciones de clima del día de hoy. No. Cuando son por temas ajenos a la aerolínea, como en este caso el viento es un tema meteorológico, no hay ninguna compensación. La aerolínea hará lo posible para ayudarte y ubicarte en el siguiente vuelo. Pero si fuera por una falla mecánica del avión, por falta de pilotos o algún tema atribuible a la aerolínea, ahí sí la aerolínea tendría que compensarme según el código aeronáutico del país y la cartilla del usuario. Y miren lo que tenemos ahí, qué hermosura, es del Boeing 737-800 de Copa Airlines con pintura especial conmemorativa por los 75 años de la aerolínea. Más bien es una pintura retro en homenaje de este aniversario de la aerolínea. Qué bonito, creo que nunca lo había visto anteriormente en vivo, tal vez sí, bueno, no me acuerdo, pero está muy muy bonito, miren eso. Y llega ahora el Airbus 350 de Iberia directo desde Madrid. Y encontré ahorita un lugar que tiene una muy buena vista de la plataforma, muy cerca de la sala D2, donde va a salir mi vuelo
demorado hacia Guayaquil. Miren el 350 de Iberia, qué belleza más hermosa. ¿Cómo sabes que vas a Guayaquil? Porque siempre hay por lo menos una persona con una funda o una caja del Cyrano. Nota aparte, qué bueno que es tener enchufes en los asientos. Este caso es del aeropuerto de Quito. No todos tienen, pero algunos sí. Y este avión, justamente 320 de Avianca, es uno de los que se desviaron a Manta por temas de vientos aquí en Quito. Y estoy seguro que este era el Airbus 320 Neo asignado para mi vuelo a Guayaquil, pero en vista de las cancelaciones y demoras que han habido por viento, está saliendo ahorita recién para Manta. Y ahí está otro 320 Neo de Avianca Ecuador. Seguramente este es el que va a salir en un par de horas más hacia Nueva York de forma directa. Y aquí, mientras disfrutamos de la hermosa vista del aeropuerto de Quito, algunos aviones despegando, aterrizando, consejo y recomendación: si les cambian de vuelo, incluso si su vuelo está confirmado, siempre estén atentos a las pantallas de información. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí abajo en las salas D, y como les dije hace un rato, mi sala asignada era la D2, que está por ahí atrás. Fui a ver las pantallas, ahora es la sala A1, miren, para que me crean, ahí está 1662 1720 A1, cambió la sala. Y tienes que estar atento porque no he escuchado ningún anuncio de cambio de sala, no me la notifica la aplicación, tampoco me ha dicho nada. Mi pase de abordar sigue diciendo que es el vuelo cancelado 1674, pero ojo, siempre estén atentos a su sala por si acaso. Y llega ahora un Boeing 737-400 de la aerolínea ecuatoriana Aero Regional. Viene en vuelo charter, creo que era desde Campinas, Brasil. Y el Airbus 320 de Avianca que vimos aterrizar desviado desde Manta, el que tiene la pintura Star Alliance, es nuestro avión que nos lleva hacia Guayaquil. Este es un Airbus 320 matrícula Hotel Charlie Juliet Whiskey. Este avión tiene 14.8 años desde su primer vuelo. Capacidad actual 180 pasajeros en una sola clase. Y esto es lo que les quería mostrar, la mochila viral de viajes que le llaman. Tú le pones aquí y aprietas un poquito y entra perfecto. Mira, ahí está mi mochila. Puede ser hasta 8 kilos, incluso un poco más, pero que cumpla con este tamaño de artículo personal. Se agradecen los bebederos de agua filtrada en los aeropuertos. Y ya hizo pushback el vuelo de KLM hacia Guayaquil, después hacia Ámsterdam, el 777-200 KLM con la pintura de KLM Asia. Y bueno, la sala cambió. El vuelo sale ya en una hora más o menos, así que vámonos ya a la sala A1. Allá no hay tan buena vista de los aviones, pero mejor estar ahí por si acaso vaya a haber otro cambio. Hemos llegado a la sala A1 para nuestro vuelo hacia Guayaquil. Ha empezado el abordaje del vuelo 1662 de Avianca hacia Guayaquil. Recuerda que el abordaje es por grupos, así que no te levantes y no hagas fila hasta que tu grupo sea llamado. Yo estoy en el grupo F, así que me toca esperar hasta el final. Y en el grupo F es la mayor cantidad de pasajeros que hacen fila. Comparado con los otros grupos, el F es larguísimo. Yo voy a esperar hasta el final. ¿Para qué hacer fila? Vamos abordando con pase de a bordo impreso, ya que el QR no sirvió por el vuelo cancelado. Vamos a abordar nuestro Airbus 320 con destino a Guayaquil. Sale 5:20, son ahorita las 7 para las 5. Veamos si salimos a tiempo.
Porque creo que también son eso. Asiento 27D. La maleta entra aquí abajo sin problema. Le empuja un poquito y ahí está. Cartilla de seguridad de los Airbus 320 de Avianca. Y me han informado, estoy buscando, están suspendidas las ventas a bordo, por lo que comentaron que van a ofrecer agüita gratis durante el vuelo. No hay al momento ventas en Avianca. Está esa ventana libre, ojalá no venga nadie, y si no hay nadie voy a preguntar si puedo cambiarme. Cuando las cosas se alinean, se alinean. Hemos conseguido ventana para poder grabar el vuelo hacia Guayaquil. Recordemos que Avianca, atrás de sus asientos, bueno, o delante de tuyo, tiene enchufes C y también enchufes A para que cargues tus dispositivos. Están los asientos. En esta fila donde estoy yo no se reclinan, pero filas más adelante, lo que se llama Avianca Plus y obviamente Business también, los asientos sí se reclinan. Aquí son, como se conoce, pre-reclinados. Recuerden que Avianca tiene sistema de entretenimiento a bordo a través de streaming. Para conectarte es fácil, te conectas literalmente a la red Wi-Fi del avión, después entras a la página web aviancaonline.com y tienes acceso a todo lo que tú ves aquí: entretenimiento, películas, televisión. Aquí está, ahora tiene una colaboración con HBO, entonces puedes ver una gran cantidad de series. Eso sí, no te olvides de traer tus audífonos. Por favor, verifiquen que el cinturón de seguridad esté abrochado y ajustado. Y parece que vamos a utilizar hoy a los años la pista 18. Despegaremos de sentido norte a sur. Hermoso. Y llega en estos momentos un Airbus 320 de Avianca Ecuador, por lo que estamos esperando que aterrice este vuelo para de ahí sí salir nosotros.
acelera del secuestro por... Tray table are stowed. Electronic devices must be in airplane mode. Those that do not have this feature must be turned. Sentados y con el cinturón de seguridad abrochado. Con el fin de mantener una ventilación adecuada, les agradecemos abrir las tomas de aire ubicadas arriba de los asientos. No se apresuren a abrir los... Hemos aterrizado en Guayaquil, tiempo de vuelo 33 minutos exactos. El vuelo estuvo con un 98% de ocupación, solo conté 4 asientos vacíos que eran los que estaban justo al lado mío y aproveché para quedarme con la ventana. No, y agradecimiento a la tripulación de Avianca que se lució, me ayudó con todo, no hubo problema para que me cambie y disfrutar la ventana, así que muchas gracias para ellos. Vamos ahora a la zona de salidas. Como pasajero no tengo equipaje, pero igual les voy a mostrar las bandas para que vean cómo son, si que no han conocido el aeropuerto de Guayaquil antes. Y vamos a ir terminando este reporte de vuelo en los próximos minutos. Esto me gusta mucho. Han puesto, bueno, ya tiene bastantes años estas fotos. Son lugares turísticos y característicos emblemáticos de Guayaquil y los exhiben para que los pasajeros que llegan puedan verlo. Por aquí conectaríamos a vuelos nacionales. Aquí hemos llegado ya prácticamente a la zona de retiro de equipajes. Siempre me gusta esta parte, es una de las partes más bonitas del aeropuerto de Guayaquil. Tiene toda esta zona con plantas naturales, unas cascadas de agua. Es otro ambiente. Queda esta parte al aeropuerto de Guayaquil. Es muy bonito. Y aquí están las dos bandas de equipaje que tiene el aeropuerto de Guayaquil para sus vuelos nacionales.
Y así cierro este reporte de vuelo. Hemos llegado a Guayaquil, estamos ya aquí. El dato es que les quedé debiendo de cuántos vuelos diarios hay entre Quito y Guayaquil. En promedio, 19 vuelos diarios en la ruta más importante nacional del Ecuador. Gracias por ser parte del canal. No te olvides suscribirte, darle like y comentar lo que tú quieras abajo en la sección de comentarios. Nos veremos muy pronto. Chao, chao.